feliz sábado. Bienvenidos a todos los que están viendo por YouTube. Bienvenidos a la Iglesia de Martelli. Hoy vamos a estar compartiendo juntos este programa de sábado. Vamos a tener dos partes que queremos presentarles. La primera es la parte de alabanzas, de música, y la segunda parte es la reflexión, que vamos a estar hablando sobre Abraham y sobre un constructor de altares. Bienvenidos. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perece. Oh Salvador, mi Salvador, Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel. Sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero
Pablo C. Rodríguez. Señor, quiero alabarte por todas tus bondades. Me diste hogar piadoso que irradiaba calor, y la oración sincera que unía nuestras manos, mi madre la elevaba con su profundo amor. Después el tiempo trajo sus lógicas mudanzas. Los años dispersaron los hijos del hogar. Cada cual siguió el rumbo que el cielo le indicaba, y entramos mar adentro, cada cual a bogar. A veces quedé solo, Señor, en la porfía, y mis pies fatigados les pesaba el andar. Fantasmas del futuro a la mente inquietaban, y en las luchas las fuerzas parecían faltar. Pero mirando el cielo refulgente de estrellas, las luces eternales de tu vital poder, en las inciertas noches de adversidad brillaron para elevarme trémulo hasta tu augusto ser. Más quiero agradecerte por todas tus bondades, que hiciste azul el cielo y azul cristal el mar, y verdes las colinas, bellísimas las flores, y dísteme la dicha de ver, sentir y amar. Quisiera andar contigo hasta el fin del sendero, sin perder la confianza en dicha ni en dolor. Que el corazón eleve en su último latido un canto de alabanza por tu infinito amor. Feliz sábado. A ver. Sí, un poco alta, así que hay que acomodar las cosas. Ahí está, sí, gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes. Hace un par de años que no venía, creo que fue justo antes de la pandemia, fin de año, que hubo una recepción arriba en el salón de jóvenes arriba, donde hubo un almuerzo de Navidad. Creo que esa fue la última vez que vine, que Anita había hecho unas cosas muy ricas. Así que bueno, es un gusto estar de vuelta con ustedes. Y fíjense que cuando me invitó Alex para acompañarlos, lo primero que me acordé de esta iglesia fue que en esa última oportunidad había en la entrada un pesebre con todos los integrantes de José de María, los animalitos eran todos tejidos. Una cosa hermosa. Tu señora, hermoso. Y eso me quedó grabado y lo relacionaba acá Martelli con el pesebre tejido. Así que bueno, es un gusto estar con ustedes. Le voy a dar ahí tiempo a los chicos de audio para que me coloquen la presentación. Ahí está, muy bien. Bueno, yo lo que les quiero comentar o que charlemos hoy es algo que primeramente cuando lo encontré y lo descubrí, no es que es algo novedoso, pero sí que me llamó a reflexionar mucho en cosas que vamos a analizar ahora durante la mañana. Pero para arrancar, quiero que conozcamos historias de 3 personas que les han sucedido cosas particulares en la vida y que son recordadas por hechos puntuales, ¿sí? Son personas reales. Así que vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, no sé si se ve muy bien el nombre, pero esta persona se llama James Harrison. No sé si alguno lo conoce, si no les cuento un poquito de la historia. Cuando James tenía 14 años, le tuvieron que operar del corazón, o sea que le abrieron el pecho. Necesitó una transfusión de 13 litros de sangre y estuvo meses en recuperación. Entonces él se prometió que cuando fuera mayor de edad iba a devolver un poco de tanta generosidad y que iba a empezar a donar sangre. Él es australiano, así que dice que cuando cumplió los 18 años, que es la mayoría de edad allá en Australia, él empezó a hacer transfusiones de sangre y a donar. Con la característica que en las primeras 2 o 3 transfusiones
El hospital detecta que su sangre tenía unos componentes específicos que con eso podían preparar tratamientos para enfrentar una enfermedad que se llama de Rhesus, que esa enfermedad es cuando una mujer está embarazada y tiene anticuerpos que hacen que ataca los glóbulos rojos del bebé. Entonces, cuando este hospital descubre que su sangre era tan rica y tan especial, primero una póliza de vida, ¿sí?, por más de $1 millón, porque era una persona muy interesante para la parte médica, y él empieza a donar regularmente sangre. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ahí se lo ve ya justo a punto de jubilarse de las transfusiones. Donó más de 1.200 veces sangre y ayudó a más de 2 millones de mamás para que esos bebés puedan tener un tratamiento y que puedan sobrevivir y nacer. Ahí se ve en la imagen a James junto con mamás y los bebés que él ha salvado. O sea que James es conocido como el hombre de los brazos de oro, justamente por la sangre y por las donaciones que él hacía. Vamos a la siguiente historia, que es la siguiente filmina, que esta sí es una historia un poco más bizarra, rara, pero bueno, había que poner un poco de cosas diferentes, ¿sí? La historia es acerca de Marta. Yo puse, no tengo imágenes de Marta, pero sí de artículos de diarios de esa época. Y esto sucedió acá en Argentina, en el barrio de Caballito, en 1988, hace un par de años atrás. Sucede que Marta estaba por hacer las compras, sale con la bolsa y se detiene en una vidriera donde exponían alfombras. Va con su bolsita, se para enfrente de la vidriera, estaba mirando las cosas, con tan mala suerte que en ese mismo momento, en el piso número 13 de ese edificio, la familia, bueno, le da el apellido, que no se los voy a decir ahora, pero esta familia tenía un perrito que se llamaba Cachi, que estaba jugando, no sé cómo, traspasa la baranda del balcón y se cae. Y la mala suerte hace que caiga encima de Marta. Marta, el golpe fue fatal y fallece. Pero esto no termina acá la historia, sino que había una señora que estaba cruzando la calle, que era una avenida importante, que se llamaba Edith. Edith ve la situación y no se sabe si por curiosidad o por tratar de ayudarla a Marta o por qué sabe qué, intentó cruzar la calle con tal mala suerte también que la línea del colectivo 55, si no me equivoco, la choca y fallece también Edith. Y no termina acá, es como bastante trágica esta historia, ¿no? Sí, lo sé. Pero viendo toda esta situación hay un hombre que no se da el nombre porque no se lo reconoce o no se lo identifica, viendo a Marta, que le cae el perro, viendo a Edith, que la choca un colectivo, este hombre le da un infarto y también fallece yendo al hospital. O sea que por esta historia de un perro de Cachi, fallece también Cachi, ¿no? Obviamente, y 3 personas más, Marta, Edith y este señor. Trágica, les había dicho, pero bueno, Marta, ¿cómo es conocida? Si uno googlea o ve en los diarios, fíjense que hasta salió internacionalmente en los diarios la situación de Marta, que es algo muy curioso, ¿no? Se la recuerda como una mujer a la que le cayó el perro y que fallece. Tercera historia, vamos a la siguiente filmina. Este puede ser un poquito más conocido. Nicolás, ¿sí? ¿Lo conocen? Nicolás Winton. La historia cuenta que él, en la época de la Segunda Guerra Mundial, él arma una oficina, él era empresario, arma una oficina en Praga y de un proyecto que se llama Kindertransport, o sea, el transporte de los niños, destinado a tratar de salvar a los niños de familias judías. Entonces arma todo un plan donde vía Holanda, los manda hasta Inglaterra. Para ingresar a Inglaterra tenían que pagarse una póliza de 50 libras por si Inglaterra lo pedía, por si había que repatriar a los chicos, entonces con eso ya se cubría o se cubrían de ese gasto. Entonces Nicolás lo que hace es empieza a mandar chicos a idear con todo ese plan que había ideado y manda a los chicos y él mismo de sus propios fondos paga esa garantía o ese dinero que estaba pidiendo Inglaterra. Salva a algunos chicos, pero queda ahí la situación. 50 años después, la esposa, revisando las cosas, vieron que las mujeres revisamos todos los papeles en la casa, revisa papeles y encuentra un cuaderno con unas listas. 50 años después que pasa esto, ¿sí?
Este hombre es longevo, falleció a los 106 años, ahora hace poquito, pero cuando la mujer encuentra estos papeles empieza a preguntar y a averiguar de a qué se debía tantos nombres, tantas fechas, tantos datos. Y esta historia le llega a la BBC. Y lo que quiero es que veamos una fracción de qué es lo que sucedió con un programa que hizo la BBC, donde lo invitó a Nicolás, ¿sí? Vamos, sí. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Historias mucho más largas y mucho más completas de lo que sucedió. Este es un pequeño fragmento de cuando la BBC se entera de esta historia y le invita a un programa sorpresa, él no sabía nada, donde arranca con Vera diciéndole que ella era una de las niñas de ese listado y ella se presenta y después la misma presentadora invita a si habían más niños que habían sido rescatados gracias a ese trabajo que le había hecho, ese plan que había ideado. Y se levantan una docena de personas que él había salvado. Dice que habían personas muy influyentes, cineastas, políticos y demás. Obviamente, como vemos, se emocionó, porque él mantuvo secreta esa historia más de 50 años, ¿sí? Que no se los dijo a nadie, porque justamente no es que estaba esperando un reconocimiento. Él hizo lo que pudo para salvar a esas familias, a esos chicos, y después se encuentra con estos chicos ya grandes. Chicos grandes, no, ya eran personas grandes. Es conocido él como el Schindler británico. ¿Y saben cuántos chicos salvó? Porque es un montón, porque yo cuando leía la historia decía, wow. Salvó 669 chicos, ¿sí? Ahí solamente había una docena, unas 20 personas, pero fueron 669 personas que gracias a ese trabajito y hasta su aporte dinerario lograron llegar a adultos y formar familias. James, reconocido como el hombre de los brazos de oro, por las donaciones, por su sangre tan particular. Marta, por cosas trágicas, como lo del perrito. Y bueno, Nicolás, por salvar la vida de varios niños de forma anónima, sin esperar nada a cambio. Estos son 3 personas que sucedieron no hace mucho, pero sí hay alguien en la Biblia que quiero que leamos y que conozcamos, que también es reconocido por hechos puntuales y por cosas muy específicas. Y cuando me avisó Alex de esta fecha, yo ya tenía más o menos pensado que podía hablar, pero después de leer la lección esta semana es como que esto va a ser una continuación del folleto del sábado, así que creo que vamos a estar todos en sintonía con el tema. Y para que conozcamos este personaje, que lo estudiamos en la semana, les voy tirando un par de pistas. Primero, una persona rica, de buena familia, bien posicionado en su ciudad donde él vivía, tenía familia influyente, estaba casado. Una ciudad que no era justamente una ciudad que recordara a Dios, sino que era bastante pagana. Y esta persona o este personaje es conocido como ser amigo de Dios, como el padre de la fe, y como una persona que atravesó muchas dificultades y muchas situaciones. Ya sabemos que es Abraham, ¿no? Justamente en la lección vimos de las prioridades y de lo importante que es acumular nuestras riquezas en el cielo y no acá. Y eso es justamente lo que hizo Abraham. Aunque él tenía posesiones materiales, él tenía la mirada en otro lado.
Y eso hizo de que Dios lo guardara para un propósito especial que vamos a buscar en la Biblia. Génesis, capítulo 12, versículo 2. Van a ver que algunos versículos ya los estudiamos en la semana, pero no viene mal recordarlos ahora. Sí, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para cumplir ese objetivo, Abraham no se podía quedar donde estaba, porque como les dije recién, era una ciudad muy pagana que no mantenía ese contacto o ese conocimiento de Dios. El primer párrafo vamos a leerlo. ¿Se escucha si yo giro? Más o menos. Ahí está, mejor. El primer párrafo, para que entendamos un poquito cómo era la vida de Abraham ahí en Ur. Allí, gracias, aún la familia de su padre, Taré, donde se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban. O sea que de a poquito a poquito iban cediendo y iban entrando y se iban inclinando a otros dioses. Entonces Dios ve necesario que él se vaya de ese lugar, ¿sí? Junto con las promesas, Dios le da una de las promesas que eran más importantes en esa época, diciéndole que de él iba a venir el Redentor, que iba a venir el Mesías, que era una de las promesas más importantes que podía recibir una persona. Entonces dice que confiando en la promesa divina, Abraham deja de Ur de los Caldeos, deja todo lo que conocía, la familia, los vecinos, las casas, la ciudad, deja todo y se va a un lugar que él no sabía, pero que Dios le estaba prometiendo, confiando. Dice que se va sin la menor seguridad externa del cumplimiento de esa promesa, pero que abandonó su hogar, sus parientes, su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba para andar por donde Dios lo condujese. Esto está en Patriarcas y Profetas del capítulo 11. Y esa parte me encantó cuando habla de que él se va sin la seguridad externa del cumplimiento. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también hoy de que no se ven el cumplimiento de lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? De esas promesas que nos da? Pero él se va confiando y sale y arranca su peregrinaje. Vamos a leer Hebreos también 11. Hebreos 11 del 8 al 10. ¿Sí? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Confía Abraham y sale. Bueno, después recogemos eso. Y sale Abraham para ese gran peregrinaje. Dice que el primer lugar al que va es Harán. En Harán se estaciona, o sea, arma las tiendas, acampa ahí. Cuando fallece su papá, Taré, dice que agarra a su sobrino Lot y sigue camino. Y va hacia Siquem. Y ahí en Siquem es donde la Biblia menciona en un párrafo, en un versículo y otro, son dos versículos muy cortitos, pero que Elena de White en Patriarcas y Profetas, capítulo 11, que es donde nos basamos hoy, amplía un poco más esa historia y es esa particularidad especial que encontré en Abraham que quiero compartirla con ustedes, ¿sí? Y es el último párrafo que está con las letras blancas, que dice lo siguiente: Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. La suya fue una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba un altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraban su tienda, el altar permanecía. Y como dice el párrafo que nos amplía Elena, que de paso es muy rico, ¿sí? La característica que encontré de Abraham que me llamó la atención es que, aparte de ser padre de la fe, de ser amigo de Dios, él fue un constructor y construía cosas específicas, que eran altares. Sabemos que en esas épocas los altares llevaban piedras grandes, o sea que cada vez que se mudaba, cambiaba las carpas, tenía que buscar las piedras, seleccionarlas,
acarrearlas, encimarlas, acomodarlas para que sea hasta estético, ¿sí? Porque ellos ofrecían lo mejor que tenían para Dios. O sea que le requería una inversión en tiempo, en esfuerzo, en dedicarse a eso. Y Abraham, cada vez que llegaba a un lugar, establecía y armaba un altar. Nos vemos en Génesis 12:7, que arma este altar en Siquem, Génesis 12:8, que hace uno en Betel, y Génesis 13:18, que hace otro en Hebrón. Que esos son los que menciona la Biblia, pero hay muchos más. Dice que Abraham, como les decía recién, armaba un altar. Y esa es una de las pautas que nos da de por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios y por qué llegó a ser el padre de la fe. Porque Abraham se comunicaba y porque conocía a Dios. Entonces esto me llevó a reflexionar y a hacerme algunas preguntas que quiero compartir. Preguntas y respuestas, ¿sí? Para que vayamos pensando. La primera, ¿qué era un altar para Abraham? Un lugar de adoración, exacto. O sea que Abraham ahí iba a encontrarse con Dios. Era ese punto de encuentro de donde él conocía y intimidaba con Dios y tenía una intimidad cada vez más profunda. A él le gustaba pasar tiempo con Dios. Y no es que lo hacía en forma esporádica, una vez al mes voy a hacer el culto del viernes de noche, una vez a la semana voy y es mi conocimiento de Dios, sino que él iba todos los días de mañana y de tarde. O sea que había una constancia, una permanencia, algo continuo en el tiempo, ¿sí? Y esa era la base para que él llegue a tener esa fe y esa confianza en dejar todo y ir y depender totalmente de Dios. Él fortalecía todos los días ese encuentro privado con Dios en el altar, a la mañana y a la noche. Es ese punto de encuentro, ¿sí? Donde uno va generando esa intimidad. Y no solamente se quedaba ahí, sino que Abraham invitaba a sus familias, a los vecinos, a toda la gente que dependía de él, porque era una familia, un grupo grande que se movía, ¿sí? Los criados, vecinos. Dice que había también gente cananea que acompañaba el grupo, porque conocía a Abraham. Los invitaba a la mañana y a la tarde, vespertino, tarde, noche, ¿sí? Para que adoren con él a Dios. Y eso me llegó a la siguiente pregunta. ¿Nosotros tenemos altares? ¿Tenemos nuestro espacio privado para comunicarnos con Dios y contactarlo a Dios? ¿Tenemos esa intimidad con Él para conocerlo? Que nos lleve a ir de a poco, de a paso en un proceso, a confiar en Dios de tal forma que seamos capaces de hacer lo que Él nos pide, sin esa seguridad externa como vimos. ¿Nosotros tenemos altares? ¿Qué altares podemos tener? ¿Qué ejemplos de altares? Y ahí le voy a pedir un poco de participación. ¿Qué tipo de altares ustedes creen que pueden tener o que pueden compartir? ¿Qué cosas de Dios? La Biblia, la lectura de la Biblia. Justo me hiciste acordar, Anita, ayer en el colectivo, me estaba yendo a X lugar, me sube, había un chico de 20 años sentado con una Biblia leyéndola, y no una Biblia de esas nuevitas, eran esas Biblias con cierre, que se nota que estaba usada. Interesante, ¿no? Porque públicamente yo decía, qué valiente, porque hay que estar en el colectivo sentado leyendo la Biblia, ¿no? Interesante. Cuando estamos hablando de altares, estamos hablando de que aparte de ser nuestro espacio de comunión con Dios, es ese Dios que nosotros podemos compartir, porque no nos referimos al lugar físico del sillón donde me pongo a hacer mi culto a la mañana, sino estamos hablando de ese momento especial que yo le dedico a Dios, ¿sí? Que yo le reservo a Dios. A mí se me ocurrieron algunos ejemplos que voy a compartir con ustedes de altares que podemos tener y que podemos compartir, ¿sí? Así como hacía Abraham con su familia y con sus vecinos. Algunos ejemplos de altar. El culto personal, que ya se los mencioné recién, que generalmente, bueno, depende de cada uno, a la mañana o a la noche. A veces a la mañana estamos más lúcidos para escucharlo y para hablar con él, donde podemos ir y contarle todas las situaciones que nos están pasando, reírnos, llorar, contarle, agradecer, orar, cantar, el culto. El culto familiar, no sé cuántos tienen culto familiar, pero qué lindo que es. Esto también nos lleva a la reflexión a que algunos de estos cultos, de estas formas de altares, necesitan a veces un poquito de trabajo de reedificarlos y de acomodar de vuelta las piedritas de que tomen la forma, ¿no? El culto de recepción de sábado, no sé cuántos hacen cultos de sábado, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo de la niñez, pero ahora yo en casa vivo con Aristóteles, que es mi mascota, o yo soy su esclava, no sé cómo es, que es un loro hablador, así grandote, y nosotros recibimos el sábado antes juntarnos con los chicos de Florida,
Y él sabe que es viernes porque primero se baña a la tarde, cosa que no lo hace en la semana, y después el viernes de noche me siento en el sillón, ahí lo pongo en las piernas, y con el himnario cantamos. Y él canta. No es que canta una melodía así que podamos reconocerla, pero él canta lo que le sale. Y bastante fuerte. O sea que todo el edificio lo escucha, el Aristóteles cantando. Y él sabe que es sábado porque cantamos, porque se baña el viernes a la tarde, porque el sábado a la mañana le pongo música antes de la iglesia y porque pasamos tiempo juntos. Si un loro se da cuenta que es sábado, ¿cuánto más un niño, no? Qué importante es eso. Las oraciones. Qué lindo que es poder orar en forma personal, pero también interceder por otros. O por qué no orar con un amigo en la facultad, en el trabajo, cuando está pasando alguna situación fea, acercarnos y decirle, che, ¿puedo orar con vos? Y compartir ese momento, ¿sí? Visitas, almuerzos de iglesia, o invitar gente a la casa después del sábado, ¿por qué no? O en la semana. Música, alabanzas, mensajes, meditaciones que podemos mandar por redes sociales, por WhatsApp, o acercarnos, palabras de aliento. Hay una que a mí me gusta mucho, que es la de los abrazos. ¿Por qué no podemos compartir a ese Dios con otros, ese Dios que conocemos, mediante un abrazo, sabiendo que alguien no está bien? O que aparte, cuando uno te abraza, uno se enternece y como que se pone mucho más sensible, ¿no? Hay diferentes formas que nosotros tenemos de construir nuestro altar y de compartir esos altares. ¿Por qué? Porque el altar es ese espacio donde nosotros conocemos y profundizamos nuestra relación con Dios. Es ese momento de intimidad con Él. Y Abraham lo tenía claro, porque esa fue la base, que él fue progresivamente conociendo a Dios regularmente todos los días, y de esa forma llegó a ser una persona tan conocida, y que nosotros todavía hoy escuchamos de él por los mensajes que están en la Biblia, por cómo se habla de él, ¿sí? Y hay unos, no sé si vi todos los puntos, sí, hay unos mensajes que encontré, unos consejos de la hermana Elena, que hablan acerca de qué cuidados tenemos que tener al momento de compartir a ese Dios que tenemos, esos altares. Qué recomendaciones, cuidados, cositas que nos llamen la atención, cosas que hay que tener en cuenta, y las quiero compartir con ustedes. No sé si está muy chica la letra, creo que se ve bien. Yo la veo bien porque estoy cerca, así que se las leo desde acá, ¿sí? La primera está la referencia al final de cada párrafo. El primero, ustedes los que profesan amar a Dios, lleven a Jesús donde quiera vayan. Y como los patriarcas de antaño, levanten un altar al Señor donde quiera planten su tienda. Se necesita una reforma en este respecto, una reforma que sea profunda y amplia. ¿Cuál es uno de los consejos de la hermana Elena? Que ella es un mensaje que nos viene de parte de Dios, de que construyamos altares a donde vayamos. ¿Será que nosotros donde nos movemos nos dedicamos a reforzar esos altares personales, a esas relaciones privadas con Dios, invitando a los demás también a conocerlo a Él? Siguiente párrafo, que esto hay que tener cuidado, como un llamado de atención. Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente, y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y de agradecimiento. Y me llamaba la atención porque cuán común es que nos olvidemos, porque estamos trabajando, corriendo de acá para allá. No llego a la mañana, me levanté tarde, no llego a hacer mi culto y a la noche estoy cansado con sueño, o intento hacer el culto y me duermo a la mitad, o no logro unir dos ideas. A mí a la noche me pasa que no logro unir dos cosas básicas porque estoy cansada. Y que le dedicamos a lo urgente pero no lo importante. Y lo importante es reforzar ese altar, es ir cada día a Dios, ¿no? Siguiente párrafo. Todos los que se han consagrado a Dios serán conducto de luz. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida conectada
Una vida consecuente caracterizada por la mansedumbre de Cristo es un poder en el mundo. Dios también nos invita a que seamos luz y que tengamos una coherencia y que seamos consecuentes en lo que decimos con lo que hacemos. Hay una famosa conductora de programas de almuerzos que dicen, como te ven, te tratan, y sigue el párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? Siguiente párrafo, ahí está, creo que en la siguiente filmina. Un segundito. Ahí está. Dios no solamente pide vuestra caridad, sino vuestro semblante alegre, vuestras esperanzas palabras, el apretón de vuestra mano. Aliviad a algunos de los afligidos de Dios. Algunos están enfermos y han perdido la esperanza. Devolverles la luz del sol. Hay almas que han perdido su valor. Habladles, orad por ellas. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Orad por estas almas y traedlas a Jesucristo. Y en toda vuestra obra Cristo estará presente para impresionar los corazones humanos. ¿Qué habla acá? De la oración intercesora. Habla de un rostro alegre, de no estar tristes o cabeza baja, ¿sí? De no permitir de que las situaciones que nos pasen nos sobrepasen, ¿sí, no? Confiar, ¿no? Que seamos transparentes y genuinos lo que somos, con lo que decimos, con lo que hacemos, y que eso la gente lo pueda ver. Siguiente párrafo. Para que emprenda diferentes tipos de obra misionera, que siembren todas las aguas. No hacemos sino una pequeña parte de la obra que Él desea que hagamos entre nuestros vecinos y amigos, siendo bondadosos con los pobres, los enfermos o los desposeídos. Podríamos obtener una influencia sobre ellos, de modo que la verdad divina encontrará acceso a su corazón. No debiéramos pasar de largo sin aprovechar ninguna oportunidad de servicio. Esta es la obra misionera más elevada que podemos hacer, la presentación de la verdad con amor y simpatía de casa en casa. Está en armonía con la instrucción de Cristo a sus discípulos en su primer viaje misionero. Cristo nos dejó una gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos, de discipular, de contar a otros de ese Dios que conocemos. O sea que no es solamente un privilegio que nos da, sino que es un deber, que es un llamado a que lo hagamos. Y una forma de poder hacer conocer a los demás de ese Jesús que nosotros conocemos es mediante de estas formas de compartir nuestros propios altares, para que los demás lleguen a conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Pero no podemos contar a otros si no tenemos nada dentro, si no tenemos una relación privada con Dios. O sea, Abraham no podría haber contado a sus familias, a la gente que dependía de él, a sus vecinos, del Dios viviente, si él no lo conocía primeramente en esa intimidad de mañana y noche, de encontrarse con él y de contarle sus situaciones y de confiar en su providencia. Por eso es que una de las claves está en la siguiente filmina, que es una frase que, de paso se las voy espoleando, la van a empezar a encontrar en los 10 días de oración, que nosotros ya arrancamos en Florida, pero les voy a pedir la siguiente filmina, ¿sí puede ser? Sí, creo que es el día 1, que habla de cuál es la clave para que nosotros podamos mantener viva esa relación con Dios. ¿Puede ser la siguiente? Gracias. Ahí está. Y que es bastante conocida. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según Él lo indicara su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Esta es la clave, ¿sí? Es la continuidad, la periodicidad, no es algo aislado, porque Abraham no fue amigo de Dios así por un chasquido que dijo, hoy te digo que seas mi amigo o que seas el padre de la fe, sino que fue un proceso continuo de comunión estrecha con Él. Pero la historia de Abraham no termina acá, porque está bien.
Él cada vez que se mudaba, construía un altar, invitaba a la gente que conocía para que lo acompañase a adorar a Dios. Pero Elena avanza un poquito más en la historia y cuenta ese pedacito de arriba, es cómo termina ese párrafo, ¿sí? Después de esto de que estuvimos hablando. Y dice que cuando ellos se retiraban, se iban, dejaban la tienda, el altar cuando ellos se iban, retiraban las tiendas, el altar permanecía. Que en años siguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda, reparaban el altar y allí adoraba al Dios viviente. Y acá es donde encuentro el hilo que conecta con las historias del principio, ¿sí? Abraham es conocido como el padre de la fe, es conocido por ser amigo de Dios, pero también es conocido por ser un constructor de altares. Nosotros vivimos varios años después de lo que sucedió esta historia, pero en su época dice que la gente veía el altar físico y inmediatamente lo asociaba con Abraham, y dice que sabían que él había estado allí y que sabían de que Abraham adoraba a Dios. Dicen que dejaban su tienda, que acampaban ahí, que reacomodaban ese altar, o sea que a lo mejor con los años se iban desacomodando un poco las piedras, lo restauraban y que allí alababan a Dios. Y esta es la gran enseñanza, la gran mensaje que tenemos que reflexionar nosotros hoy. Nosotros, primero, tenemos nuestros altares propios, tenemos ese momento de intimidad con Dios privado para que nos llene y que eso nos lleve a conocer a los demás, que los demás puedan conocer a ese Dios que nosotros adoramos diariamente. Segundo, invitamos a la gente a ese altar, o sea, nuestra familia, o nosotros solamente esperamos de que vamos a llegar solitos, o que no nos importa nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Los invitamos a adorar a Dios, estamos compartiendo, no sé, oraciones, cultos, recepciones de sábado como les mencioné recién, estamos compartiendo ese Dios que conocemos. Y después, la gente, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos observa? ¿Con qué nos relaciona? La gente nos ve como personas que aman a Dios, nos ve transparente y digan, fulanito de tal, sí, no sé, Anita, sí, nosotros vemos a Dios en vos. O que la gente, por esa oración que compartí con ellos, puedan relacionar, sí, ¿te acuerdas de esa oración que hiciste conmigo? Bueno, eso me llevó a querer saber un poco más, estudiar la Biblia, hacer los estudios bíblicos, acercarme a una iglesia, me daba vergüenza, pero me recibiste bien en la entrada y me animé a entrar. Nosotros estamos permitiendo, invitando, influenciando o motivando a que la gente se acerque a ese Dios que nosotros conocemos, porque dice que la gente paraba en el altar, reconstruía, o sea que ellos armaban de vuelta para que esté disponible para las siguientes visitas y que ahí alababan a Dios. Y eso ojalá sea nuestro legado, ¿sí? La influencia que estemos dejando en la gente que conocemos, que ellos puedan conocer del Dios que nosotros amamos, que podamos ser transparentes, que podamos ser genuinos, que nosotros podamos influenciar más allá de lo que creemos o de lo que vemos, porque por ahí la influencia no es visible, que nosotros podamos invitar a que las demás personas puedan reafirmar ese altar, ¿sí? Hay unos versículos que quiero que me ayuden a leerlos, son 5. Tenemos este micrófono que por ahí lo podemos ir compartiendo o lo leen desde el lugar donde están. Les voy a pedir que algunos voluntarios vayan buscando estos porque son consejos que nos deja la Biblia de por qué es importante cuidar nuestros altares, por qué es importante compartirlos y cuál es el propósito que tiene Dios en esto, ¿sí? El que tenga el primero se levanta y lo lee o se acerca o le acerca el micrófono, como quieran. Ahí me voy a desenfocar acá. Primer versículo, Efesios 5, 1 y 2. ¿Quién lo tiene y quién se anima a leerlo? ¿Sí? Vale. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias. Sed imitadores de Dios. O sea, nos dice Dios a nosotros que seamos imitadores de Él. ¿Qué Dios estamos imitando? Que eso nos llama a la reflexión, ¿no? Un Dios triste o un Dios alegre que se alegra por encontrarse por nosotros.
Siguiente versículo, Salmo 55, 17. Gracias. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Esto no habla solamente de tener que hacer 2 oraciones, 3 oraciones, momentos específicos, que por los alimentos, por las ofrendas, que por esto, por lo otro, sino que habla de que tenemos que tener un pensamiento constante en Él, ¿sí? Que nuestros pensamientos continuamente se eleven hacia Dios y que le demos participación en las decisiones, en las acciones y en las cosas que estamos planeando, haciendo, pensando durante todo el día. Esa continuidad. Siguiente versículo, Mateo 25, 40. No soy docente, pero podemos estar acá hasta que alguien lo lea. Gracias. Y el rey les dirá, os aseguro, cuando hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Gracias. Aquí habla esto de que no podemos compartir a un Dios si no amamos a las personas, si no nos interesamos por ellas. Habla de que, de nuevo, que tenemos que ser consecuentes nuestras acciones con lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque la gente ve más allá de lo que decimos, sino que observa cómo somos y qué es lo que estamos haciendo. O sea que nuestras expresiones no verbales hablan mucho más fuerte que las expresiones verbales. Siguiente versículo, Mateo 5, 16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestros buenos obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. El llamado de Dios es a que seamos luz. Y para hacer luz tenemos que estar conectados con la fuente de esa luz, porque si no, no tenemos nada que compartir, ¿sí? Y el último versículo, Santiago 5, 16. Cualquiera. Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Gracias. Ese lugar de altar era un lugar de oración y de intimidad de Abraham con Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios altares de intimidad, que tienen que estar basados en lo que es la oración, en lo que es la comunicación, para generar esa confianza, como vimos en la escuela sabática. Es el lugar donde nosotros vamos aprendiendo a conocer la voz de Dios, ¿sí? Donde nos empezamos a interesar y amar a los demás, donde nos interesa y nos preocupamos para que la gente que nos rodea se acerque a alabar a Dios con nosotros, que esas personas puedan, a partir de ese ejemplo, de esa influencia, que cada una de esas personas que nosotros amamos y que queremos, puedan reconstruir sus propios altares, encontrar sus propios espacios de comunión con Dios y que puedan alabarlo a Dios y todos juntos prepararnos para el cielo. La comisión que Dios nos dejó es de hacer discípulos, es de dar a conocer. No vamos a poder dar a conocer si no los amamos, no vamos a poder dar a conocer a Dios si no lo conocemos nosotros primero. Y este es el gran mensaje que nos deja Abraham en esta historia, ¿sí? De que así como él fue constructor de altares, fue padre de la fe, pero también fue amigo de Dios, cada uno de nosotros podamos ser constructores de altares. Hay un himno muy lindo que se llama Ando con Cristo. Les voy a leer la primera estrofa, ¿sí? Dice, ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuánto me alienta su comprensión. Habla de esa amistad y esa intimidad de caminar paso a paso y codo a codo con Dios. Estos 3 personajes que vimos al principio son recordados por hechos puntuales, algunos lindos y otros no tan agradables, ¿sí? Peculiares. Pero son recordados por cosas. Abraham es recordado también por ser el padre de la fe, por ser amigo de Dios, que de paso qué lindo es que Dios te diga que sos su amigo, ¿no? Pero también es recordado por ser un constructor de altares. Nosotros, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Qué influencia estamos dando a los demás? Ojalá que nuestra amistad con Jesús se pueda ver, pueda trascendernos, que la gente se pueda contagiar y que también los pueda transformar, ¿sí? Y vamos a cantar, le voy a pedir a Anita, vamos a cantar este himno para que podamos reflexionar durante todo este año acerca de esto, de qué pasos tenemos que dar para poder reafirmar nuestros altares y compartir ese Dios que conocemos. Oremos.
Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque en este sábado nos permite juntarnos, Señor, para poder recordar este ejemplo que nos dejó Abraham. Y en base a eso, Señor, pedimos que tú nos des la sabiduría para poder encontrar, Señor, si nosotros tenemos nuestro altar propio, si estamos edificándolo, si estamos dedicando tiempo y prioridades al adorarte, a encontrarnos con vos, si tenemos esa intimidad que necesitamos y que queremos con vos. Y si a raíz de esto, Señor, nosotros estamos compartiendo ese Dios que conocemos, a ese Dios que amamos. Y si no lo estamos haciendo, que nos ayudes a encontrar la forma, Señor, para que esto sea de forma natural y que podamos demostrar a los demás que los amamos y que nos importan y que los queremos ver en el cielo, Señor. Que ojalá nos puedan recordar y que vos nos puedas ver, Señor, como personas que compartimos de Dios. Que podamos, Señor, ser transparentes y ser genuinos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, que la gente pueda ver a Dios a través nuestro. Te entregamos todo esto y te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en este sábado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el culto de hoy. Los esperamos el sábado que viene presencialmente aquí en la iglesia de Martelli a las 10 horas y si no a partir de las 11 por el canal de YouTube. Somos familia, así que gracias por acompañarnos y si tenés algún motivo de oración específico lo podés anotar ahí por YouTube que vamos a estar orando por vos.